tratar de entender qué es lo que está pasando con una situación que se conoció en las últimas horas. Esta semana se presentó una denuncia penal por el desvío de unos $840.000 a cuentas personales desde el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción, del ZUNCA. Las maniobras implican a algunos dirigentes y militantes sindicales que ya fueron además expulsados del gremio. Esta situación lógicamente generó molestia en muchos integrantes del sindicato que piden aclaraciones, medidas disciplinarias, también renuncias. Otros reclaman que no se meta a todos los trabajadores, a todos los dirigentes en la misma bolsa y que se sancione a quienes cometieron las faltas y los delitos. Bueno, para ver cómo está en este momento esta situación, cuáles son las implicancias y qué es lo que puede suceder, ya recibimos en nuestra mesa a Richard Ferreira, presidente del ZUNCA, a quien le agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros. Bienvenido, Richard. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias y gracias por recibirnos. Buenos días. Bueno, vamos a tratar de primero entender cómo se da esta situación, cuál es el vínculo entre el Fondo de Vivienda de Obreros de la Construcción y el ZUNCA y cómo se detecta esta situación, que es lo primero que hace ruido y que salta. Bien, para poner en contexto, este Fondo de Vivienda surge a partir de la Ley de Vivienda del año 67. ¿Verdad? Un fondo de vivienda que es coadministrado entre los trabajadores y el sector empresarial y tenemos representación en las directivas desde su creación. Un fondo de vivienda que, bueno, más allá de la creación en el año 67, ahí tuvimos un periodo oscuro entre el 73 y el 85, donde los trabajadores siguieron aportando, porque el aporte se hace a través del aporte al Banco de Previsión Social y después eso va a una cuenta en el banco hipotecario. Un aporte que es de los obreros de la construcción y de los empresarios también. Obreros que aportan el 0.025 de su salario. Esto significa que un obrero promedio que tiene un ingreso de 50.000 pesos aporta 12 pesos por mes aproximadamente. Estamos hablando de 144 pesos por año que aporta a dicho fondo, y esto permite poder dar respuesta del Fondo de Vivienda a las necesidades de vivienda de los trabajadores y de las trabajadoras. Allá por el año 2004 nosotros firmamos un convenio con el banco hipotecario de entonces, en la cual nos permitió, a través de la cartera de vivienda vacía que tenía el banco hipotecario, poder firmar un convenio donde hubieron trabajadores, familias, que pudieran acceder a la vivienda a través de un subsidio para amortizar la deuda. Posterior a eso y después de una situación muy compleja de esos años del banco hipotecario, ese convenio no pudo prosperar, no pudo seguir, e iniciamos una consulta con los trabajadores, un censo hicimos, preguntando a los trabajadores cuál era su principal necesidad en cuanto al tema de la vivienda, y ahí se resuelve la instrumentación de otorgar subsidios para la compra de vivienda nueva usada o para la reparación. Esto quiere decir de que hoy los trabajadores tienen la posibilidad o el derecho a poder acceder a un subsidio de 140 unidades reajustables para la compra de vivienda nueva usada o la compra de terrenos o para la reparación. Al día de hoy se llevan otorgados 35.000 subsidios para la compra de materiales y se otorgan alrededor de 300 subsidios para la compra, que esto se hace por año, ¿verdad? 300 subsidios de 140 unidades para la compra de vivienda nueva usada, que lo que hace es amortizar la deuda en función de lo que el trabajador optó. Esta es la dinámica del Fondo de Vivienda. ¿Esas unidades, ese monto que forma parte del subsidio, es un monto reembolsable? Es no reintegrable. Es no reintegrable. En todos los casos. Es una especie de partida única para eso. Es una partida única que es para la compra de vivienda nueva usada o de terreno o para la compra de materiales. Lo que tiene que ver con la compra de materiales es a través de un convenio que el Fondo de Vivienda tiene con barracas a nivel nacional, donde el trabajador hace la solicitud, ¿verdad? El fondo autoriza y el trabajador va a la barraca porque el subsidio se le da en materiales, no en plata, y que por lo tanto el trabajador puede arreglar su vivienda, ¿verdad?, en un proceso determinado. Esta es la dinámica, esta es la operativa del fondo. ¿Y los procesos de selección de quiénes pueden acceder a él? Bueno, los procesos, acá hay criterios que obviamente tiene que ser trabajador o trabajadora de la construcción, tiene que estar aportando
al Fondo de Vivienda de la Construcción, un fondo que es por ley y que por lo tanto las empresas cuando hacen el aporte a la Seguridad Social están obligadas a hacer mediante un código ese aporte al fondo de vivienda y que por lo tanto ese es el primer requisito, ¿verdad? Lo que tiene que hacer el trabajador, presentar su recibo de sueldo, ¿verdad? Un listado de los materiales que va a precisar o en el caso de la compra de vivienda, ¿verdad? Un compromiso de compra-venta y en este sentido la directiva aprueba ese beneficio o ese derecho que tenemos los trabajadores de la construcción y que hasta ahora, bueno, se ha significado que el fondo haya entregado 35.000 subsidios para la compra de materiales y se entregan en el torno de las 300 subsidios para la compra de vivienda. Esa es la operativa del fondo de hace muchos años y que estamos muy contentos en el sentido de que estamos dando respuesta en función de un beneficio y dando respuesta por el aporte que hacen los trabajadores y los empresarios. En función de tu pregunta, ¿verdad? Bueno, sí, en el mes de diciembre pasado, ¿verdad? Detectamos situaciones irregulares que se daban en el Fondo de Vivienda de la Construcción a partir de que una persona administrativa de dicho fondo se había ausentado, ¿verdad? Por problemas personales y ahí se detectó de que se estaban haciendo transferencias no autorizadas a cuentas que no tenían nada que ver con la operativa del fondo y por lo tanto, en este sentido, nosotros lo que determinamos, junto con el sector empresarial, ordenar una auditoría externa en forma urgente de que, en definitiva, el resultado que deja de que se hicieron alrededor de 193 transferencias, ¿verdad? No autorizadas, a 14 cuentas, a 14 personas. A partir de esa información nosotros entendimos, como organización sindical, de que deberíamos de ir a la directiva del Fondo de Vivienda, en la cual nosotros tenemos nuestra representación ahí, a impulsar de que se realizara la denuncia penal, cosa que se hizo el pasado 28 del presente mes. Y bueno, ahora estamos en la etapa de que la justicia actúe. Esas 14 cuentas a las que se derivó este dinero, estos 840.000 dólares, ¿son todas de afiliados al Fondo de la Construcción? No, de las 14 cuentas, nosotros tenemos identificados 7 personas, ¿verdad? De que son afiliados al sindicato y por lo tanto nosotros lo que resolvimos como organización sindical, apoyándonos en lo que es nuestro estatuto, iniciar un proceso disciplinario que está en curso, porque más allá de lo que determine la justicia, que tiene toda la libertad para realizar la investigación y queremos que se vaya en profundidad y que se pueda echar luz a todo lo que sucedió, también el sindicato tiene en su interna determinados mecanismos de control y que en definitiva nosotros entendemos de que estas situaciones, más allá de lo que diga la justicia, que rozan con la ética y por lo tanto hoy hemos tomado la decisión de iniciar ese proceso disciplinario, ¿verdad? Obviamente que el estatuto es muy concreto y muy claro y intenta dar garantías a todas las partes. Entonces hoy estamos en el proceso de comunicación, donde estas personas tienen el derecho a hacer sus descargos, ¿verdad? Pero que en definitiva hoy la decisión es trabajar en eso. Perdón, por si estoy entendiendo bien, son los propios trabajadores quienes detectan que hay un desvío a 14 cuentas del fondo, desde el fondo a las 14 cuentas personales. La detección es por parte de la directiva, ¿verdad? Del Fondo de Vivienda, que en ausencia de esta administrativa, ¿verdad? Ahí se detectó de que se estaban haciendo transferencias no autorizadas por la directiva del Fondo de Vivienda a cuentas que nada tenían que ver con la operativa del fondo. Y antes de resolver en la directiva, iniciar el proceso de denuncia penal, ¿hubo alguna instancia, no sé, una asamblea o algo semejante donde entre los trabajadores pidieron explicaciones sobre lo que estaba pasando, a ver si alguien reconocía que era responsable de lo que sucedía? No, nosotros cuando tomamos contacto, asamblea no hubo, ¿verdad? Lo que sí hubo fue la determinación de realizar la auditoría externa, un pedido de informes al Banco República para identificar todas las cuentas,
¿verdad? A partir de que el informe dice de que hubieron 193 transferencias, queremos conocer la totalidad de hacia a dónde fueron, y también determinamos, ¿verdad?, en nuestra interna del sindicato, separar de todas las responsabilidades a lo que ya aparecía como un hecho que habían recibido las transferencias, y en consecuencia activamos el estatuto en función de las responsabilidades políticas. Pero tengo entendido que al menos 2 de estas personas que recibieron dinero, y corríjame si no es así, integraban el consejo directivo del Zunca. Me imagino que en ese caso algún tipo de diálogo hubo cuando se detectó el faltante. Bueno, dos de las personas que son públicos, los nombres se hicieron públicos, no pertenecían al consejo directivo, No. No pertenecían al consejo directivo nacional, sí pertenecían a una dirección intermedia, que es una dirección departamental. ¿Y en esos casos tampoco hubo ¿No se les pide explicaciones? A ver, nosotros intentamos tener un diálogo con estas personas, no fue posible porque las personas, de hecho, no aparecieron más por el local sindical. Obviamente que ellos están enterados de todo lo que está sucediendo. Nosotros, más allá de que no hubo posibilidad, como sí hubo con otros, ¿verdad?, de sentarnos en una mesa y conversar frente a frente, decirle, bueno, acá está la documentación, ¿verdad?, esto es un hecho irregular, doloroso, y nosotros vamos a actuar en consecuencia. Con estas dos personas que sus nombres son públicos, no tuvimos esa posibilidad, pero eso no inhibe a la organización sindical de que proceda en consecuencia a partir de la información que tenemos. Y con esas personas que pudieron hablar, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, las dos personas que nosotros pudimos hablar, de hecho, aceptaron y reconocieron lo que sucedió, ¿verdad? O sea, estaban recibiendo plata de forma irregular. Más allá de los argumentos que ellos pusieron, ¿verdad?, de hecho, para nosotros es un hecho grave el hecho de haber recibido dinero del Fondo de Vivienda, que no era para lo que ellos argumentaban, sino que era para lo que decíamos anteriormente, que era para los préstamos materiales para el subsidio de la compra. Otra duda que me queda es la persona que se señala como responsable de las transferencias, era una funcionaria del fondo que tenía la responsabilidad de manejar la cuenta. ¿Se pudo comprobar si el dinero también iba para su propia cuenta? O sea, si además de transferirle a otro, ¿se transfería ella misma? Lo que se pudo comprobar que esta persona era la que hacía las transferencias y se las autorizaba ella misma. A ver, acá había una autorización por parte de la directiva del fondo que esta persona pudiera hacer transferencias para el pago de sueldos, ¿verdad?, no para otra cosa. En esta investigación se constata de que esta persona hacía transferencias para lo que estaba autorizada y para lo que no estaba autorizada. Y que esas transferencias las hacía ella y se las autorizaba ella misma. Entonces, en este sentido, nosotros lo primero que hicimos fue determinar la separación del cargo, ¿verdad?, de bloquear todas las cuentas donde ella tenía acceso producto de su responsabilidad. Hasta una funcionaria que tenía muchos años en el fondo. 20 años. Sí, estaba contratada hace muchos años, del 2005 estaba contratada, y por lo tanto tenía una responsabilidad importante dentro del fondo, no solamente en lo que tiene que ver con las cuentas, sino también con el personal que trabaja en dicho fondo. Me queda una duda, ¿cuántos trabajadores integran este Fondo Social de Vivienda? Bueno, mirá, son todos los trabajadores que hoy el Banco de Previsión Social, o por lo menos en el cierre del año 2024, según el Banco de Previsión Social, habían 54.000 trabajadores directos en la construcción, ¿verdad? Si a eso le sumamos los trabajadores... ¿Todos esos son beneficiarios? Sí, yo insisto, esto es una ley, el fondo es una ley, la ley de vivienda, y todas las empresas están obligadas a hacer los aportes a través del BPS. Esa plata no va derecho al fondo de vivienda, sino que se aporta a través del BPS, va a una cuenta del Banco República. ¿Y hace cuánto detectaron que esto estaba sucediendo? ¿Cuándo empezaron a darse estas transferencias? Bien, nosotros en esa auditoría se hizo desde el mes de febrero del 2024 a diciembre del 2024, y ahí aparece, ¿verdad?, en ese informe, que desde abril 2024 a noviembre de 2024 se hicieron esta cantidad de transferencias. ¿Pero se han indagado, por ejemplo, los restantes años donde esta señora trabajó? Bueno, a ver, nosotros hasta el 2022, ¿verdad?,
hay auditorías realizadas, Bien. ¿verdad? Hay auditorías realizadas. Está en curso la auditoría del 2023, que no se había realizado, y obviamente está el dato del 2024, que es el que denuncia el hecho del faltante. La funcionaria dio explicaciones a propósito de a cuenta de qué hacía esas transferencias, si era algo que disponía ella o en realidad alguien más le decía que las haga. No, nosotros no hemos tenido comunicación, más allá de que se le comunicó la decisión de separarla del cargo, pero no hemos tenido posibilidad de intercambiar o de hablar con esta persona de cuáles fueron las razones, los motivos en la cual realizó este hecho. ¿Pero ¿no? eso fue porque ella rechazó la instancia de comunicación o porque ustedes no la iniciaron? No, a ver, nosotros le comunicamos, ¿verdad?, a través de telegrama, de que tenía que presentarse en el Fondo de Vivienda, ¿verdad?, en determinado momento. Ella no lo hizo, ¿verdad? Y por lo tanto lo que se determinó es iniciar la denuncia. Yo esto me lo pregunto como de sentido común, porque estamos hablando de una compañera de trabajo que hace 20 años la conocen y está a cargo de esta responsabilidad. Surge semejante robo, por llamarlo de alguna manera, y nadie activa una comunicación para intentar tener alguna explicación. Yo repito, se activó, se intentó. Claro, el telegrama suena más como un protocolo formal. A ver, yo dije, se la convocó a que se presentara y no se presentó. Por lo tanto, hay una razón o una intención de intercambiar. Pero independientemente a eso, todos los descargos o todas las explicaciones, ahora que la dé la justicia, ¿verdad? Las razones en las cuales lo hizo, por qué lo hizo, ¿verdad? Y todo lo que pueda estar implicado en este hecho, que la dé la justicia. ¿Y cuál fue el intercambio que tuvieron con los empresarios que integran esta directiva por este tema? No sé si exigieron algo adicional a lo que se está No, haciendo. pero a ver, sí, obviamente que hemos intercambiado. Muchas de las acciones que hemos llevado adelante las hemos hecho en conjunto a partir de que dirigimos y compartimos, coadministramos dicho fondo. Por lo tanto, ahí hay responsabilidades compartidas, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con los controles y todo lo demás. Entonces, nosotros entendemos de que la denuncia penal la hace el Fondo de Vivienda de la Constitución. O sea, nosotros, si bien es cierto de que el Zunca promovió en la directiva del fondo que se hiciera la denuncia, donde el sector empresarial, ¿verdad?, se suma a ese planteo que hacemos nosotros, ¿no? La denuncia la hace el Fondo de Vivienda. Y ¿quiénes hacen la denuncia? Son las autoridades del fondo, el presidente del Fondo de Vivienda y el secretario general del Fondo de Vivienda, que está representado por los trabajadores y por el sector empresarial. Voy a decir una obviedad, pero es claro que hay que mejorar los controles, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿verdad? Yo creo que es una situación muy dolorosa que nos ha preocupado y nos ha ocupado, ¿verdad? En este sentido, nosotros también es cierto que a la luz de los resultados, de todos los hechos que han sucedido, obviamente que hay una discusión, ¿verdad?, sobre la base de aumentar los controles o de fortalecer los controles, porque lo que sí no nos puede pasar es lo mismo, ¿verdad? Lo que sí no puede pasar es de que este tipo de hechos delictivos, ¿verdad?, no vuelvan a pasar. Entonces, en este sentido, junto con el sector empresarial, obviamente que estamos generando la condición de instrumentación de los controles, ¿verdad?, más allá de las directivas. ¿No hay una responsabilidad y una omisión de parte de la conducción bipartita del fondo sobre esto? Responsabilidades yo creo que sí, ¿verdad? En el sentido, ¿verdad?, que hay una representación política ahí y que por lo tanto tendremos que mirar a futuro, ¿verdad?, de cómo estas cosas no nos vuelvan a suceder y cuáles son los mecanismos apoyados en personas que nos puedan ayudar técnicamente en este sentido, pero obviamente que esto es un hecho que también de estas cosas se aprende, ¿verdad? Y también estas cosas te llevan a reflexionar, bueno, para que en definitiva no alcanza con las confianzas políticas, sino que también tiene que haber otros controles. Búsqueda ayer publicó que el martes tuvieron una reunión, una asamblea con 500 trabajadores. ¿Cómo se abordó el tema allí?
Sí, bueno, esta es otra parte. Nosotros como sindicato resolvimos que además de todas estas acciones, además de, bueno, el otro día salió el comunicado informándole a los trabajadores, trabajadoras y a la sociedad de que la denuncia se había realizado, también determinamos, ¿no?, activar diferentes vías de comunicación que para nosotros son normales. Nosotros somos un sindicato donde todos los meses estamos realizando asamblea en los centros de trabajo, ¿no?, a nivel nacional, a través de nuestras departamentales. Y entendíamos que era de orden, ¿verdad?, a partir de esta situación que se dio, ir a los centros de trabajo, dar la cara e informarle, ¿verdad?, al conjunto de los trabajadores. Esa asamblea en la cual estuvimos presentes, que más o menos es ese número de trabajadores, le dijimos las cosas de cómo sucedieron, ¿verdad?, sobre la base de lo que pasó en el Fondo de Vivienda. Y obviamente ahí hay dos cosas que yo quiero resaltar, porque más allá de la preocupación de los trabajadores, de cómo pasó y todo lo demás, yo creo que hay una señal muy potente que nos fortalece, que tiene que ver con el compromiso de los trabajadores con su herramienta, con la organización sindical. Dice, bueno, esto es un hecho lamentable, doloroso, delictivo, queremos ir hasta las últimas consecuencias y que se conozca absolutamente toda la verdad, pero también es cierto que hemos recibido también opiniones de que, por un lado, esto no es un problema de que la organización sindical, obviamente que tiene una repercusión para la organización sindical, pero hemos recibido una respuesta muy importante de respaldo del conjunto de los trabajadores. Y este faltante tan importante en definitiva, en el patrimonio del fondo o en las cuentas del fondo, estamos hablando de más de $800.000, es mucho dinero. ¿Tuvo algún impacto o alguna repercusión en el impacto de los cometidos del fondo mismo en cuanto a la respuesta que se le debía dar a los trabajadores a partir de los objetivos del fondo? No, no tuvo y no va a tener, ¿verdad? Porque en definitiva, si bien es cierto que estamos hablando de una cifra muy importante, no va a tener un impacto. Obviamente en estos días, mes de enero, nosotros nos reintegramos de la licencia ahora el 12 de enero, ¿verdad? Obviamente que ahora estamos en un proceso de reordenamiento del funcionamiento, pero no va a tener un impacto, no debería tener un impacto en el funcionamiento del fondo. Pero no va perdón que te interrumpa, pero estamos hablando de mucho dinero, ¿no? No va a tener un impacto en la persona que necesite justamente pedir ese dinero para acceder a su vivienda o los materiales. No va a tener un impacto, no debería tener un impacto. ¿Porque hay un fondo más grande? Claro. ¿De cuánto es el fondo? Bueno, yo no tengo la cifra ahora, pero estamos hablando de que tiene, o sea, el Fondo de Vivienda tiene un respaldo económico en la cual nos permite poder decir lo que estamos diciendo públicamente, de que no va a haber afectación, ¿verdad?, en los préstamos en materiales, en los subsidios para la compra de vivienda, en la medida que los trabajadores lo soliciten. Pero si estamos hablando de que el fondo tiene $800.000 de un faltante y no se habían dado cuenta, estamos hablando de un fondo que tiene millones de dólares, quizás. Sí, tiene un respaldo económico importante, por eso te digo, ¿no? Nosotros sería irresponsable decirlo acá, ¿verdad?, de que no va a tener afectación, ¿verdad?, pensando en el respaldo económico. Tiene un respaldo en la cual nos permite afirmar lo que decimos. No quiero hacer leña del árbol caído, pero suena grave también la omisión de los controles. Si hablamos de un fondo que tiene millones de dólares y no había controles sobre una de las personas que podía acceder a la cuenta y sacar dinero, la omisión es importante, ¿no? Las responsabilidades son importantes. Yo creo que acá... De parte de cómo se manejaba el fondo por parte de las dos partes. Yo creo, ¿no?, que acá obviamente, además de el abuso de la confianza de esta funcionaria, sí entiendo de que hubieron fallas en los controles, y que por lo tanto es parte de lo que nosotros queremos. ¿No hay auditorías de parte del fondo de cómo se maneja eso? ¿No hay controles anuales, por decir algo? Todos los fondos tienen auditoría. Nosotros hoy estamos hablando del Fondo de Vivienda, pero tenemos hoy un área social que tiene el Fondo Social de la Construcción, el Fondo de Capacitación, el Fondo de Cesantía, etcétera, ¿verdad? Cada uno con sus directivas por separado. También digo de que todos los fondos tienen auditoría
En el caso del Fondo de Vivienda hay auditoría hasta el año 2022, ¿verdad? Encontramos, ¿verdad?, de que en el año 2023 no se hizo la auditoría, ya está ordenada esa auditoría, ¿verdad?, para conocer en profundidad. Y no se hizo porque, perdón que te interrumpa. Bueno, ahí ahí es parte de la falta de controles, ¿verdad? Ahí hubo una omisión en función de que se hiciera esta auditoría y por lo tanto lo que determinamos, ¿verdad?, nosotros como organización sindical lo planteamos en la directiva del fondo de que se realizara en forma urgente, porque más allá de que el dato surge del año 2024, entre febrero y diciembre, ¿verdad?, también queremos conocer, para echar luz en todo, qué pasó en el año 2023, ¿verdad? Para esto está la auditoría en proceso, ¿verdad? Sabemos que hasta el año 22 está la documentación, ¿verdad?, en la cual está en manos de las diferentes gremiales que integramos dicho fondo, pero que queremos conocer, ¿verdad?, por si las moscas queremos conocer. ¿Quién hace la auditoría? Es una auditoría externa que se contrató, ¿verdad?, y que por lo tanto, bueno, nos da las garantías, ¿verdad?, de que efectivamente se haga el trabajo en profundidad y que nos permita tener una foto del momento. O sea, en todo caso el problema no es del auditor, el problema fue de quienes no dispusieron que las auditorías se realicen, por ejemplo, en el 2023. Sí, claro. Nosotros en nuestra organización sindical tenemos, además de los balances financieros y todo lo demás, o sea, nosotros somos una organización sindical que tiene personalidad jurídica y que por lo tanto el Ministerio de Educación y Cultura ha hecho, ¿verdad?, auditorías, ¿verdad? Esto pasa en otras organizaciones, ¿no? En este caso, ¿verdad?, a partir de lo que sucedió, nosotros encontramos de que esto no se había realizado y bueno, inmediatamente determinamos que se hiciera. ¿Hay más fondos como estos? Decía que la construcción tiene más de uno, en los cuales estén omisos también en realizar esas auditorías. No, absolutamente no. Fue el ¿verdad? único lugar donde faltaron auditorías. Nosotros lo primero que miramos, de las cosas que miramos, fueron eso. Bueno, qué está pasando en los demás fondos y obviamente que eso esta situación no está pasando en los demás fondos. De hecho, hoy el Fondo Social, que es uno de los fondos que este Fondo de Vivienda surge a partir de una ley, los demás fondos surgen de la negociación colectiva y en el caso del Fondo de Vivienda está en desarrollo, ¿verdad? Entonces, pero en cuanto a la documentación, ¿verdad?, ahí hay tranquilidad de que está la documentación a través del informe de la auditoría y por lo tanto no tenemos una situación irregular ahí. Una brevísima antes de cerrar. Toda esta situación, a mí por lo menos me hace pensar que la persona que hacía las transferencias sabía que no se iba a hacer una auditoría, o sea, parece una maniobra. Sí, podemos suponer eso, ¿no? Creo que hubo, además de un abuso de confianza, ¿verdad?, como que entendió o pensó, en función de de cómo actuó, de que esto nunca se iba a saber, ¿verdad? Por suerte, se conoció, ¿verdad?, y que hoy está en manos de la justicia. Richard Ferreira, presidente del Zunca, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por Muy invitarme. amable, gracias. Muchísimas gracias. Hacemos un corte, al regreso vamos